hablar sobre el renting de coches, un elemento fundamental para las pymes, pero no todas ellas conocen la manera de trabajar con las diferentes empresas que hay en el sector, no conocen cuáles son las ventajas que les aportan. Y para ello tenemos aquí hoy a 4 pesos pesados del sector. En primer lugar voy a presentar a Alicia Gálvez, directora comercial y de marketing de Alphabet. Buenos días. Buenos días. En segundo lugar, al presidente de la Asociación Española de Renting, Agustín García. Buenos días, Agustín. Buenos días. A su lado tenemos a Jesús Domínguez, director de Carflex, la división de alquiler flexible de ALD Automotive. Buenos días. Y por último, a Eduardo González, director comercial de Norgate. Buenos días, Emma. Buenos días. Bueno, en primer lugar, la Asociación Española de Renting ha cumplido ya 2 décadas en el mercado. Así es. Me gustaría que nos comentara muy brevemente cuáles son los hitos más importantes que han conseguido y un poco cómo ve la situación del sector, muy brevemente. Bueno, pues desde el punto de vista cuantitativo, así a grandes rasgos, cuando se creó la asociación representábamos sobre matriculaciones el 2%. Hoy día el peso que tiene el renting dentro del sector del automóvil, las matriculaciones representan un 16%. Es un salto cuantitativo en este caso muy importante. Doy dos aspectos cualitativos que yo creo que sí nos interesa para unirlo con el tema de las pymes. Cuando empezó el renting en esos momentos, nosotros nos dirigíamos a multinacionales y grandes empresas españolas. Después hemos ido evolucionando, entró el sector público más o menos en esa época, en el año 95-96, y después la gran empresa empezamos a profundizar más en ella hasta el año 2000, y bueno, pues es un tema que tenemos que seguir profundizando. Ahora me gustaría que cada uno de vosotros os presentarais y dijerais exactamente qué oferta tenéis para las pymes, también brevemente. Empezamos por ti, Alicia. Bueno, yo soy trabajo en Alphabet, que es una empresa del sector dedicada no solamente a la movilidad. Básicamente lo que andamos buscando es ofrecer soluciones de movilidad para todos nuestros clientes, y cuando hablo de clientes, evidentemente trabajamos desde grandes corporaciones, trabajamos bastante el sector público y, por supuesto, cubrimos todas las pymes. Para las pymes, y tanto para las pymes como para el resto de empresas, lo que ofrecemos es soluciones de movilidad desde un día hasta a 60 meses, es decir, nos ajustamos y nos adaptamos exactamente a las necesidades que tenga nuestro cliente y lo que nos demande. Yo creo que el secreto está precisamente en escuchar y ser capaces de adaptarse y ofrecer exactamente lo que cada uno de los clientes necesita. ¿Cuál es el perfil de pymes que tenéis? ¿A qué te refieres? Al final, ¿a qué te refieres exactamente? Sí, pues no sé si hay sectores que son más proclives al alquilar coches y... Pues no sé, es que tenemos nuestro perfil de pymes, estamos orientados a micropymes, trabajamos más, la venta media normalmente que tenemos en lo que nosotros consideramos pymes es un coche y medio aproximadamente, con lo cual es un sector al que nosotros estamos trabajando muy particular y muy orientado incluso a los autónomos. Del sector trabajamos, yo creo que todos los sectores, no hay ninguno en especial, bastante por el perfil de vehículo que utilizan. Tenemos mucho en el sector de construcción y en el sector servicios, básicamente, pero yo creo que no es algo particular de Alphabet, sino que es un poco la demanda donde tienen la actividad donde necesitan coches. No todas las pymes necesitan soluciones de movilidad. ¿En el caso de Carflex? En el caso de Carflex, nosotros hemos creado una nueva división dentro de ALD Automotive, que ALD Automotive es una compañía de renting tradicional, que ya viene trabajando tanto en las multinacionales y gran cliente como en la pequeña empresa, y lo que hemos venido a complementar con Carflex son las necesidades de los clientes en el medio plazo y en necesidades más flexibles que el renting. Por lo tanto, esto lo que nos permite y lo que queremos es poder dar una oferta integral a los clientes de ALD principalmente, y poder atender todas sus necesidades de movilidad y dirigirnos al mercado como una alternativa más en las necesidades de vehículos flexibles con la división de Carflex. ¿Qué tanto por ciento de pymes tenéis entre vuestros clientes? Nosotros tenemos aproximadamente, en Carflex acabamos de iniciar la actividad hace muy poco tiempo, ¿vale? Procedente de una adquisición que ha hecho LD de una compañía, y es
la que nos ha valido para hacer el desarrollo del negocio flexible dentro de ALED. Aproximadamente el 40% de esta cartera son pymes, pero en el conjunto de ALED ocurre lo mismo. Aproximadamente el 40% de los clientes corresponden al mercado pyme. ¿Y Norbeit? Bueno, Norbeit es una compañía que, aunque ahora mismo somos una multinacional británica, que en el Reino Unido se dedican exactamente a hacer lo mismo que nosotros, que es alquilar a medio y largo plazo vehículos considerados herramienta de trabajo. Decía que aunque realmente somos una compañía joven en cuanto al nombre, el origen de la compañía son dos compañías familiares que llevaban en el mercado ya cerca de 35 o 40 años. Tenemos aproximadamente unos 42.000 vehículos en España, de los cuales te diría que el 90% de los clientes, para que te das una idea de la atomización que tenemos 42.000 vehículos situados en torno a 7.000 clientes, ¿no? Estos 7.000 clientes, el 90% más o menos son pymes, en las cuales atendemos a través de las 26 delegaciones que tenemos repartidas por el territorio nacional, ¿no? Entonces, bueno, es una concentración en pymes bastante importante. No es algo nuevo, es a lo que nos hemos dedicado sobre todo en los últimos 10 años, a abrir mercado en ese tejido empresarial de pymes y micropymes. Hablamos desde compañías medianas. La definición de pyme en España es muy amplia, habla de facturación, habla de trabajadores, pero realmente a nosotros lo que nos interesa es el volumen de vehículos que tengan, ¿no? Tenemos clientes desde 600 coches que pueda tener un cliente, un gran cliente nuestro, a clientes micropymes que pueden ser autónomos que tienen un vehículo, ¿no? Nuestro periodo de alquiler, pues a diferencia de lo que se ha comentado, va desde 30 días, no alquilamos a corto plazo, creemos que es un nicho de mercado que está pensado para otros operadores. En nuestro caso alquilamos desde 30 días hasta 60 meses, podríamos llegar también. La Asociación Española de Renting ha presentado esta misma semana sus resultados. Me gustaría un poco que los comentáramos y ya podemos entrar en debate todos, cómo lo veis, las expectativas que tenéis. Bien. Los resultados han sido, yo diría que muy buenos, podríamos calificarlos en este primer trimestre. Voy a dar algunos datos de por qué los consideramos muy buenos. El canal de empresas, que es precisamente el canal al que nosotros más nos dirigimos, ha crecido en este primer trimestre en relación al primer trimestre del año anterior en torno a un 27, algo más de un 27%. El canal de empresas del resto de vehículos que no son de renting ha crecido en torno al 14%, con lo cual estamos viendo que hemos crecido en torno al doble. Y si lo comparamos con lo que ha crecido las matriculaciones en España, que han crecido en torno al 7,37, pues podemos ver que ojalá todo el año 2016 y años sucesivos pues repitiéramos los resultados. Entonces, ese es el motivo de calificar que hemos empezado el año muy bien. Pero antes comentaba que siempre se empieza mejor de lo que se acaba. ¿Qué previsiones tienen? Correcto, efectivamente, porque hay operaciones que no son tan típicas. O sea, el canal de empresas, esta es la realidad y sí podemos continuar a lo largo del año. ¿Me entiendes? Más o menos en estas proporciones. Pero lo que es, hay determinadas operaciones que no son tan típicas del renting que se producen más en el primer trimestre que a lo largo del año. Entonces, a pesar de que hemos hecho 53.000 vehículos, si los extrapoláramos, superaríamos los 200.000. Pero las previsiones que hay desde el punto de vista de matriculaciones son de 190.000. Me estoy centrando mucho en matriculaciones porque es un poco lo que más se mide, lo que más podemos notar. Nosotros nos guiamos más por el parque de vehículos que hay en renting. Entonces, el parque de vehículos, si comparamos trimestre contra trimestre, ha sido el 9 y pico, 9,30 y tantos % también de crecimiento, pero tenemos que centrarnos más en cuánto hemos crecido en este primer trimestre en relación a diciembre de 2015, que ha sido en torno al 1,15%. Si extrapolamos este 1,15%, que sí que lo podemos extrapolar, estamos en torno a un 4,5-5%, que son las previsiones que tenemos para todo el año desde el punto de vista de parque de vehículos, de flota. Alicia parece estar bastante de acuerdo, ¿no? Sí, son cifras que compartimos. Es cierto que el principio de año ha sido extraordinario en cuanto a cifras, en cuanto a los resultados, y también es cierto que el canal que está empujando para que el mercado de matriculaciones global en España siga subiendo es principalmente el mercado de empresas. Como bien decía, no solamente el mercado del renting, que está incluso tirando más,
sino que además el mercado de renting está acompañando. Particulares, que es al final yo creo que el motor de este mercado, porque normalmente pesa en torno a un 40 y tantos o 50%, está creciendo a un ritmo de un 3%, nada que ver con las cifras de los 2 últimos años, si bien es cierto que veníamos de una situación muy pobre, y ahora mismo se está estabilizando. Sin embargo, empresas sigue tirando. Nuestra sensación es que tanto la inestabilidad política nos está probablemente paralizando el segundo semestre del año, con lo cual es muy probable, lo está haciendo un poco más lento, con lo cual es muy probable que estos crecimientos de los que habla Agustín, del 3% ahora mismo comparado con diciembre, y un 10 o un 15% de crecimiento, se vayan estabilizando y veamos cifras más razonables de crecimiento, siempre de crecimiento, pero más razonables a final de año. O sea que al final la inestabilidad política afecta a todos los sectores, ¿no? También al renting. Sí, en nuestro caso a veces, y voy a decir algo que puede parecer una incongruencia, nos ayuda, ¿no? En ese sentido. Nosotros, al estar especializados en el renting flexible, que es un renting en el que pues no hay un compromiso a largo plazo y el cliente puede hacer uso del vehículo y digamos adaptarlo a las necesidades de actividad que tenga en la empresa, pues estos periodos de incertidumbre también nos benefician y nosotros tenemos unas expectativas de crecimiento pues muy buenas también para este año, aunque estemos en esta época de incertidumbre. Y si se reactiva de nuevo la economía, pues también tenemos expectativas buenas. Y permitirme, no quiero parecer petulante, porque luego también hay una serie de pymes, que es donde nosotros estamos centrados, que pues se intentan proyectos emprendedores y también comienzan normalmente con vehículos en renta flexible, ¿no? Que luego pueden a medio o largo plazo pues derivarlos ya a fórmulas fijas, pero en esos comienzos desde luego necesitan esa flexibilidad. O sea, las startups son un nuevo nicho de mercado. Sí, en la línea de lo que comenta Eduardo, que es cierto, bueno, yo creo que se produce un efecto también. Venimos de una serie de años con una caída muy importante de flotas, ¿no? De casi 170.000 vehículos. La recuperación económica, sin duda, tiene el reflejo del crecimiento que estamos viendo desde el 14, ¿no? Pero si consolidamos la situación económica como veníamos, posiblemente sigamos teniendo crecimientos, porque es mucho el tejido de vehículos, el tejido de empresas que se ha destruido. Y en el caso del flexible, que es la parte que también, al igual que mi colega, me ocupa, indudablemente va muy ligado a la actividad. A medida que la actividad de las compañías crezca y se intensifique, el flexible es un producto que tiene mucho tirón, ¿no? Y precisamente en ese efecto de incertidumbre, como decía Eduardo, nosotros nos aprovechamos, porque las compañías se hacen más temerosas a la hora de entrar en contrataciones a largo plazo sujetos a penalización, donde tienen que cumplir compromisos más rígidos, y posiblemente todas esas necesidades o desarrollos que quieren tener las reconducen a un producto flexible que les da más tranquilidad y seguridad hasta que ven más estable la situación. Por lo tanto, yo creo que es favorable por el punto de vista de que tenemos todavía mucho que recuperar de lo perdido, y en el caso del flexible, que es la parte que nos ocupa en Carflex en el ED, pues unas excelentes expectativas precisamente por esa incertidumbre, valga la... Producto flexible final, que hablamos mucho de él y tampoco hemos más o menos definido lo que es, para que nuestros oyentes lo entiendan. La diferencia entre un producto fijo o cerrado y el flexible es precisamente eso, es la libertad de coger el coche cuando lo necesitas, tienes todo cubierto, es decir, tienes todos los servicios, tienes vehículo de sustitución, es decir, te garantiza la movilidad total, pero no tienes ninguna obligación en cuanto a la duración del contrato. No hay cancelaciones ni penalizaciones por cancelación. Y esto quiere decir que en función de los picos de actividad, pues puedes tener los coches que necesites o devolverlos cuando veas que tu actividad baja. Con lo cual es una tranquilidad, ciertamente una tranquilidad para las startups y para muchas empresas que actualmente no tengan la certidumbre absoluta de cuál es su actividad en los próximos 3-4 años, que es lo que normalmente te obliga a mantener un producto cerrado. Con lo cual estará ganando muchos adeptos, ¿no? Sí. Sí. Antes preguntabas sobre cuál había sido la evolución en estos 20 años. Precisamente una de las claves ha sido el producto empezó con más rigideces, allá por el año 95. Normalmente los contratos eran a plazo fijo y hoy está habiendo un mix en el sentido de que las empresas parte contratan a un plazo determinado fijo, parte contratan a un plazo flexible e incluso se está incorporando también lo que es el car sharing corporativo para dar soluciones de movilidad. Claro, estamos poniendo muy bien el producto de renting flexible y de hecho es excepcional, pero tenemos que reconocer que el coste no es el mismo. Si un señor nos contrata un coche a 4 años
y se compromete a devolverlo al final de los 4 años, va a tener un coste. Pero si un señor nos contrata un coche a 4 años y nos dice, oye, yo al año a lo mejor te lo devuelvo, obviamente que no puede ser lo mismo, ¿no? Eso lo entendemos todos. ¿Y cuáles son esos costes? Hombre, esas cosas en que, vamos a ver, cuando se contrata un coche a 4 años, tiene una cuota determinada. ¿Podemos hablar de cuotas? Bueno, se puede hablar de cuotas. Mira, hablar de cuotas. Yo voy a discrepar contigo. Bueno, perdón que termino mi argumento. Termino mi argumento y ¿por qué lo digo? Vamos a ver. Si todos los que tuvieran un coche a 4 años, que inicialmente piensa que van a estar 4 años, les diéramos la oportunidad de que al año cancelaran, yo diría que todos harían lo mismo. Yo prefiero cambiar de coche cada año que no esperar a los 4 años. Entonces, lógicamente, es un concepto diferente. Entonces, yo diría que el que contrata 4 años normalmente será un precio más económico que el que contrata nada más un año. Aparte de que eso sale en el momento que alguien nos va a pedir un coche a un año, la cuota le sale más alta que si se le pide a 4, con carácter general. Distinto es cómo funciona el renting flexible, que tiene también otras connotaciones, porque normalmente el renting va a soluciones de movilidad, pero el 90 y tantos % de los clientes estrenan coche. Sin embargo, cuando hablamos de renting flexible, ellos no les preocupa tanto estrenar coche como que les seleccione, como se les facilite la movilidad. Entonces, esas son las connotaciones que yo veo como representante del sector, ¿eh? Lógicamente, desde el punto de vista de Northgate, pues puede tener un planteamiento ligeramente diferente, pero yo lo que aglutino es la visión del sector, ¿eh? Ese planteamiento. No, yo decía que discrepaba con Agustín y me voy a explicar, ¿no? Tiene razón en lo que dice. Si cambiamos un concepto, y él ha hablado de que tiene un coste mayor, yo diría que tiene una cuota mayor, o sea, una tarifa mayor de inicio, porque obviamente estamos asumiendo el riesgo que no quiere aceptar el cliente en cuanto a la duración de los contratos, pero es distinto coste total de lo que es la cuota, ¿vale? Hay una cuota de alquiler que puede ser un poco más elevada, estamos hablando entre un 5 y un 10% en algunos casos, pero si miramos el cómputo total de los costes en una empresa que puede tener necesidades de flexibilidad, o sea que no tiene una actividad permanente en el tiempo y que tiene oscilaciones en su flota, pues obviamente nosotros nos hemos encontrado clientes que han comprometido su flota a largo plazo en una fórmula de renting tradicional, de renting fijo a 48 a 60 meses, y que cuando han tenido una oscilación en su actividad y han tenido que devolver un vehículo, han tenido que incurrir unos costes de penalización, que en algunos casos pues depende de las compañías, pero pueden llegar hasta el 50% de las cuotas pendientes, con lo cual en ese momento su coste se ha disparado respecto a esos vehículos que no necesitan, ¿no? Ha habido dos opciones: o pago las penalizaciones o dejo los coches aparcados en el parking de la empresa, con lo cual tengo un coste de oportunidad tremendo, ¿no? En ese sentido. Entonces yo por eso decía que cuando hablamos de distintas modalidades de renting, lo ideal es hablar sobre coste total o sobre, o sea, hay que diferenciar entre coste total o lo que es una cuota o una tarifa. Sin duda la cuota del flexible es sensiblemente superior a la del renting fijo, porque no hay un compromiso de duración de los contratos, pero en el coste total de la operación, dependiendo de cada cliente, pues puede ocurrir que el coste total sea inferior en un renting flexible, o por lo menos en una combinación de ambos modelos, que es lo que nosotros defendemos, que debe haber en cada cliente, se debe hacer un estudio con profundidad en función de las necesidades que tiene ese cliente de servicio interno, y puede evaluar perfectamente una fórmula de combinación de ambos modelos, una parte en renting fijo y una parte en renting flexible, que sea la que necesite tener, bueno, pues esas capacidad de devolución de los vehículos. Yo creo que es que además nos comparable un poco la línea de lo que decían tanto Agustín como Eduardo. Nosotros que en ALED tenemos tanto renting tradicional como flexible, al final lo que los clientes compran y van a seguir comprando, la pyme, tanto la pyme como la gran empresa, son cada vez más soluciones de movilidad, soluciones de uso en sus necesidades de flota. Lo que tenemos que hacer es un asesoramiento consultivo al cliente adecuado, porque habrá momentos en donde el producto renting cerrado, con una cuota final más atractiva en precio
porque hay un mayor compromiso, hay un mayor largo plazo y esto te permite, lógicamente, ajustar tus cuotas porque tu riesgo disminuye. La volatilidad en la devolución del vehículo y todo el proceso que tiene ese vehículo de ocupación, luego de remarketing y demás, disminuye y por lo tanto te puedes permitir hacer unas cuotas más ajustadas. No necesariamente habrá clientes que convivan tanto con ese producto como con el producto flexible, que puede tener una cuota mayor, pero que en ese momento es preferible que el cliente asuma un coste mayor precisamente por su incertidumbre. Y aquí yo creo que lo bueno es que las compañías vayamos teniendo soluciones de movilidad amplias, porque el mercado de futuro, y un futuro muy próximo, esto es una opinión por supuesto particular, va a evolucionar de manera muy notable y muy distinta a los modelos que conocemos. Al final los clientes van a estar buscando soluciones de movilidad y de uso en sus necesidades de flota, más allá de productos muy encasillados o muy determinados. Y nosotros las compañías tenemos que ser capaces de atender esa demanda global en la pyme y en la gran empresa con determinadas soluciones que tendrán determinados paquetes de servicios y les corresponderán de distintos precios en función de los servicios que prestemos. Que ahí es donde está también un poco el papel de cada empresa, ¿no? La consultoría. Pero cuando la pyme acude a vosotros, ¿sabe un poquito cómo está el mercado? ¿O va donde vosotros os dice, yo creo que no la pyme, tengo ni idea de qué necesito? Hablo por Carflex, que es la división de flexible que representa la ALED. Nosotros todavía tenemos un trabajo enorme de tener una cercanía a la pyme, comunicarle, exponerle las connotaciones del flexible, sus ventajas. Lo haremos desde una óptica no destructiva hacia el renting, porque nosotros al final somos una división de una gran compañía de renting, ofreciendo una solución de movilidad flexible para aquellas necesidades de las pymes donde la incertidumbre o la indefinición en el kilometraje o en el proyecto o la duración aconsejen este producto. Esto es lo que nosotros fundamentalmente haremos con la pyme, ofrecerles soluciones en este sentido. Yo es que creo que no hay una fórmula mágica y perfecta para todas las pymes en general. Cada uno de los clientes tiene unas necesidades y unas particularidades y nosotros tenemos que... necesidades que tienen en este sentido, ¿no? Yo pienso que sí. Al final, yo pienso que la manera que tenemos nosotros de llegar a las pymes es mucho con pedagogía, lo estamos haciendo, es decir, es más difícil que la pyme, bajo mi punto de vista, corregidme si vosotros no lo compartís, pero así como las grandes corporaciones es muy fácil que lleguen en directo, y por eso tenemos canales más en directo hacia nosotros a pedirnos esa consultoría, las pymes se acercan. Hay otros actores en el mercado que también asesoran a las pymes muchas veces y que no somos precisamente los operadores. ¿Qué son? Pues muchas veces son los concesionarios, es decir, la pyme está más acostumbrada a ir a una concesión porque tiene un comportamiento un poco más parecido al que puede tener un particular. O un banco, una caja. A un banco, a una entidad financiera, a su gestoría, al gestor que le ayuda a hacer sus cuentas. Entonces tenemos que hacer mucha labor de pedagogía también en estos colectivos, que son los que muchas veces orientan a las pymes hacia una solución de movilidad u otra que a lo mejor no es la mejor para ese cliente en ese momento. Entonces nuestra parte yo pienso de pedagogía tiene que ir no solamente a ellos en directo, sino buscar también todos los actores del mercado que influyen, así como el canal digital. Bajo mi punto de vista, hoy la digitalización está dando un vuelco tan brutal al sector, pero no a toda la sociedad y en todos los aspectos, que me parece que hoy cualquiera coge su teléfono, su smartphone y busca. Cuando tienes una duda, buscas. Y nosotros tenemos que ser capaces de poner a disposición de todas las pymes precisamente la información que están buscando y hacerles ver cuál es la diferencia entre una cosa y otra y que ellos mismos sean capaces de hacerse su composición de lugar de cuál es el producto que más se acoge a las necesidades que ellos tienen en ese momento. Sin duda, vamos a ver, el acceso a las pymes no es fácil, o sea, no es como comentaba Alicia, en las grandes corporaciones, las grandes compañías, es muy difícil encontrarte ya pues una gran compañía pues que no sea usuario de renting, ¿no? Bueno, pues por el trabajo realizado pues por todos los que estamos aquí y por otras compañías que están hoy representadas, pues obviamente hemos accedido a ellos o ellos han accedido a nosotros porque la fórmula del renting la verdad es que no tiene punto de comparación con comprar un vehículo, ¿no? En todos los términos económicos, fiscales, a nivel contable, a nivel digamos operativo, en todos los aspectos pues está años luz, ¿no? En cualquier compañía, en cualquier empresa en España. Pero el acceso a la pyme realmente ha sido un acceso más dificultoso y hay que dedicar unos esfuerzos, hay que buscar unas alianzas, como decía Alicia, o hay que invertir en una red comercial para poder acceder y tener cercanía a ellos, ¿no? Nos tenemos que dar cuenta de que todos estos digamos
empresas, pymes, micropymes, autónomos, pues son usuarios de la propiedad, ¿no? Y en España, en el concepto del vehículo, hay una cultura muy arraigada a la propiedad, como lo existía hasta hace poco, que está empezando a dejar de serlo en el tema de las viviendas, ¿no? Ese aspecto. Entonces, bueno, pues nosotros tenemos que luchar, y la verdad es que es un trabajo muy agradable, lo digo en plan positivo, con esa cultura de arraigo a la propiedad que hay en la pyme, ¿no? Eso es un tema de tiempo, es un tema de convencimiento, es un tema de esfuerzo, de comunicación, de venta consultiva, y bueno, pues estamos, yo creo que todos ahí en ello, ¿no? Es un mercado muy grande, es un mercado que está, pues tiene una potencialidad muy grande. Los datos de la DGT que nos facilitaba la ERP precisamente hace unos meses, pues nos indicaba que hay cerca de 2 millones de empresas que tienen vehículos en propiedad y que no son ni clientes de compañías de renting, ni clientes de rentacar ni nada, o sea, que están comprando los vehículos, y ese es un nicho que tenemos que atacar, ¿no? Sí. Desde el punto de vista de comunicación, pues como dice Eduardo, yo creo que, bueno, lo ha dicho también Alicia, yo creo que lo decimos todos, yo creo que tenemos mucho que hacer. Entonces espero que ahora que estamos en un medio, pues efectivamente esto nos ayude. Vamos a ver, nos vamos a dar una primicia. Nosotros hemos hecho un estudio de la PYME que precisamente a nivel sectorial, que precisamente se presenta el próximo martes, el día 3. Entonces, por eso digo que es una primicia. Y no en cuanto a que hemos hecho el estudio, la primicia, sino algún dato que voy a dar. Antes hemos hablado mucho del renting flexible, y el renting flexible tenemos que reconocer que ha sido un gran cambio que ha dado el sector en este sentido y que tiene una gran aceptación. Admito lo que decía Eduardo, de que una cosa es cuota y otra cosa es coste. Entonces, efectivamente, la cuota es más reducida, pero el coste en un momento dado podría ser más elevado. Al final, lo que el cliente va a valorar es el coste. En esta línea, nosotros hemos preguntado a la pequeña y mediana empresa que si estaría dispuesta a pagar una cuota un 10% más elevada por tener el renting flexible. Esta está la primicia, 10% más de cuota. Y dicen que sí, precisamente para liberarse de los gastos de cancelación anticipada. Otro tema también que tenemos que llevar adelante desde el punto de vista de comunicación es que la percepción que nos han dado los no clientes de renting, la pyme que no es cliente de renting, tiene una percepción de que es un servicio premium, que ya les gustaría a ellos poder acogerse a un renting. Pero claro, que eso es para los elegidos, porque cuesta mucho más. Entonces, claro, esa es una percepción errónea porque no es cierta. Entonces, claro, ahí es donde nosotros tendremos que dar la batalla. Tendremos que incidir en el servicio muchísimo, y luego también la pyme muchas veces cuando hace la comparativa, ella dice, no, es que yo voy y financio un vehículo y me cuesta 200 euros. Y yo voy a una compañía de renting y me cobran 275, claro. Pero es que no es homologable. No incorpora el seguro, no incorpora mantenimiento, no incorpora impuestos. O sea, es que no incorpora, entonces no es homologable. Por la parte del coste no es fácil pelear, porque siempre al final se va a quedar grabado 200, 275. Y como después no vamos a entrar a analizar, entonces tenemos que ver cómo rompemos esta percepción, reitero, que es errónea. Hablamos de cuotas, costes, ahorros. ¿Podemos especificar un poquito más y decirle a la pyme cuánto pueden ahorrar, cuánto les puede costar? Vamos a ver, yo creo que en general en una fórmula, y hay estudios, todas las compañías tendremos nuestros estudios, nuestras herramientas de venta para nuestros comerciales, ¿no? A la hora de enfrentarse precisamente a defender una opción de renting frente a una opción de propiedad, ¿no? Y nosotros tenemos estipulados que, obviamente, si estuviéramos hablando de una fórmula de renting fijo, normal, ya no solamente
y descontando los digamos, beneficios operativos que decíamos, los beneficios de despreocuparte, de presupuestar a priori el gasto que vas a tener total en el vehículo, como decía Agustín, ¿no? Porque están todos los conceptos de gasto incluidos en esa cuota de renting. Nosotros estipulamos que puede haber ahorros de en torno a 20% entre lo que es comprar un vehículo y mantenerlo tú mismo a lo que es hacer una opción de renting, ¿no? Un contrato firmado, un contrato de renting. Si a eso añades el que puedas en un determinado momento necesitar devolver el vehículo y lo tengas que tener ocioso, pues ahí se te pueden disparar los ahorros de forma enorme, ¿no? Pero vamos, hay ventajas clarísimas que se pueden incluso demostrar con una tabla simple de Excel, comparando los costes en los que incurres cuando tienes un vehículo en propiedad, ya no solamente desde el inicio, ¿no? A la hora de comprarlo. Damos cuenta que nosotros tenemos unos volúmenes de compra y unas negociaciones con los propios fabricantes por los volúmenes de compras que tenemos todos los operadores de renting, que ya directamente la empresa, la pyme, pues va a tener un beneficio simplemente por economías de escala, ¿no? Ahí le empiezas a añadir lo que son los costes de mantenimiento, los costes de neumáticos, los costes de seguro, los costes de matriculación, del impuesto anual, etcétera. Entonces, bueno, todos son ventajas en ese aspecto. Bueno, y le tenemos que añadir también las fiscales, ¿no? Es decir, además de que en el caso del flexible no hay un desembolso inicial, en el renting puede haberlo, no hay un desembolso inicial, por lo tanto no hay que hacer un anticipo económico, tiene ventajas fiscales, es deducible la cuota, 100%, y luego tiene ventajas de hasta el 50 o el 100 en función del tipo de uso, particular o totalmente profesional, en el IRPF. Por lo tanto, no solo las ventajas que comentaba Eduardo, sino a eso hay que añadir una serie de ventajas fiscales que también tenemos que saber comunicarle a la pyme para que te parezca atractivo esta opción frente a la compra, por supuesto, ¿no? Y luego yo creo que además también hay que meter la parte de los ahorros de tiempo, es decir, cuando te dedicas a tu trabajo y tienes un profesional que se dedica a hacer su trabajo, que en este caso somos las compañías de renting, a dar el servicio de todo lo demás, no te tienes que preocupar de nada, ni de buscar cuál es la mejor cuota de seguro, ni de buscar cuál es el mejor taller, ni de nada. Ni siquiera tienes que pensar cuándo tienes que hacer el mantenimiento, porque ya lo hacemos nosotros por ti. Entonces creo que también hay que sumar a eso los tiempos y los tiempos al final en tu día a día. Es decir, al final consigues muchísima más eficiencia. Sí. Enfatizando en lo que dice Alicia, pero perdona, antes he querido entenderte, Jesús, sí, que el renting tiene que darse una entrada. No, he dicho que en el... No. Es que te he entendido que en el renting flexible no hay entrada. entrada. En el renting flexible no hay un desembolso inicial. Pero en el renting podrías normalmente hacer no hay una desembolso. aportación. Podría si quisieras, pero no He dicho que en el renting tradicional ocurre que a veces hay una aportación, pero no siempre. Pero esa petición Lo normal es que no haya. Un poco también porque... Pero sí es cierto que... Bueno, yo creo que es más habitual cuando buscas una solución de financiación distinta. En esos casos sí que sueles hacer una hay un pago aportación contado, correcto. Es decir, cuando buscas a esto es a lo que voy. Vale, pues, pero lo que sí tiene que quedar claro que en el renting lo habitual es que no haya ningún pago inicial, ¿eh? Eso es importante, sobre todo de cara a la pyme. De cara a la pyme y a la gran empresa, ¿eh? Es decir, que la tesorería te la guardas. Desde el punto de vista, lo que decía Alicia es muy importante. Dice, el ahorro de tiempo. Eso no se cuantifica. Es un gasto oculto, digamos, o un coste oculto que puede tener la pequeña y mediana empresa. Vamos a poner un ejemplo. Si yo quiero comprar un vehículo, lo normal es que vaya a más de un concesionario. Vamos a poner que voy a 2 o voy a 3. El tiempo normal de estar en un concesionario, desde que te atienden hasta que te dan la cuota y todas esas cosas, es 1 hora. 1 hora. Si vas a 3 son 3 horas. No meto los desplazamientos. Pero Alicia decía, es que también está el seguro. Claro, es que si busca el mejor seguro, pues tendrá que hacer una tournée por una serie de compañías. Claro, aquí lo tiene todo junto. Y como decía Eduardo, las economías de escala. La media de descuento que nosotros tenemos en la adquisición de un vehículo es superior al 20%. Es muy difícil que una pyme, por mucho que presione a un concesionario y que le diga que va a ir a otro, le dé un 20%, así.
Y en el caso nuestro es que no tiene que negociar, porque es que lo tiene de entrada ese descuento. Pero es que en el mantenimiento ocurre lo mismo. Va a ser muy difícil que una pyme vaya por los talleres para decir, oye, si yo te traigo el coche, ¿qué descuento me haces? No es normal que lo haga, porque entonces estaría más dedicado a la gestión del vehículo, que es nuestra función, que a lo que es su empresa, su core business. Entonces, nosotros en el mantenimiento venimos consiguiendo también una media del 20%, además de un trato más ágil y más prioritario. Porque ¿qué es lo que hacemos nosotros? Nosotros acordamos con determinados talleres, bien sean independientes o bien sean de concesionarios, de decir, oye, mira, yo, dando un servicio a mis clientes en cuanto a proximidad, yo te puedo traer a ti, taller, 200 vehículos al año. Dime qué descuento me vas a hacer, porque claro, si yo te voy a traer a ti 200 vehículos, no me puedes hacer el mismo precio que al que te va a traer uno. Claro, y esos descuentos nosotros los trasladamos a los clientes. Una pequeña y mediana empresa no tiene ni esa capacidad de negociación ni el tiempo. Aparte luego del control del vehículo, del que la responsabilidad es nuestra y cosas de esas. Todo eso lo podemos trasladar al seguro, a la previsibilidad del gasto, a que tiene un gasto cerrado. Pero bueno, vamos a dejarlo aquí. Incluso si me apuras, ¿no? Estás hablando de las entradas a taller, al final a mí me parece, yo me pongo en los zapatos de un electricista, por ejemplo, que se le estropea la furgoneta y la tiene que tener una semana en el taller y tiene un problema serio. Y con cualquier compañía de renting tiene cubierto ese problema de manera inmediata. En 24 horas la mayoría de nosotros ponemos un vehículo de sustitución, con lo cual ese señor sigue trabajando y sigue facturando. Y esas cosas muchas veces no somos capaces de cuantificarlas cuando decidimos que cómo vamos a buscar la solución o cómo vamos a adquirir nuestro vehículo. Y yo creo que hay que tenerlo en cuenta. Está claro que las ventajas son enormes y los ahorros también, pero España es un país muy de subvenciones, muy de buscar ayudas. ¿Qué ayudas tenemos en este sentido y cómo está siendo la lucha para que el plan PIBE se incorpore al sector del renting? Bueno, pues ahí Agustín las ayudas son las mismas que puede tener cualquier persona que vaya a comprar un vehículo a título particular, concreto, porque cuando nos hace la pregunta será por algo. Entonces, en el plan PIBE todavía no se ha incorporado a lo que es el renting, pero no se ha incorporado el renting porque nosotros lo que buscamos es que los beneficiarios de las ayudas no seamos nosotros las compañías de renting, que sean nuestros clientes. De todas maneras, el PIBE solamente es para comprar un vehículo a nombre de un titular. Entonces, aun cuando el renting estuviera incorporado, quiere decir que aquí que hay 3 compañías representadas, no podrían hacer más que un vehículo al año, con lo cual no serviría. Entonces, ¿qué estamos nosotros haciendo de cara a la administración? Pues que cambien la norma, que el beneficiario, en el caso del renting, no sea el titular del vehículo, que son las compañías de renting, sino que sea el cliente de renting, que es el beneficiario y que tiene que ser el beneficiario de la ayuda. Eso lo hemos conseguido ya en todo lo que es en relación al plan Movea, que abarca pues todo lo que son los vehículos comerciales, la renovación de vehículos comerciales, todas las ayudas para los vehículos eléctricos, ayudas como vehículos de energías alternativas. Pero claro, a la administración un poco, cuando tú le cambias el chip, que es más fácil, toda persona que matricule un vehículo tiene derecho a estas ayudas si el vehículo cumple estas condiciones. En nuestro caso la norma no puede decir eso. Tiene que decir, en el caso del renting, el beneficiario será el arrendatario, que es nuestro cliente y que no es el titular del vehículo. Entonces, eso ya hemos conseguido que lo incorpore en el plan Movea, nos falta en el plan PIBE, pero tampoco podemos decir que por no estar en el plan PIBE el renting no se desarrolla, porque repito, es que no se puede ser beneficiario más que de un vehículo por cliente, ¿eh? Entonces, digamos que tienen las mismas ventajas, se haga en renting que se haga de otra manera, las mismas ayudas, además de, como decía Jesús, las ventajas fiscales que tiene el renting, que es un gasto fiscalmente deducible, y además no solamente es fiscalmente deducible
el importe del coche, sino todos los gastos, toda la cuota. ¿Eduardo? Sí, vamos a ver, dicho eso que dice Agustín y que efectivamente sabemos que la Asociación Española de Renting pues está peleando porque sea así y ojalá llegue pronto, porque será un beneficio más que trasladaremos a nuestros clientes. Aún no teniendo esas subvenciones todavía, yo quiero insistir en que cuando comparamos la fórmula de renting frente a la fórmula de comprar un vehículo, sigue estando muy por encima en todos los conceptos. El primero, económico, la opción de renting frente a comprar un vehículo afecta a una actividad empresarial, ya sea una gran cuenta, ya sea una pyme o micropyme, un autónomo. Todas esas ventajas que comentábamos antes están muy por encima de cualquier tipo de subvención que pueda tener ahora mismo el comprar un vehículo, una empresa, un particular, etcétera, ¿no? Con lo cual, bueno, pues sigue siendo todavía muy ventajoso. Acaba de salir, ahora hemos hablado de los vehículos eléctricos. La penetración en España de vehículos eléctricos es, yo creo que muy pequeña todavía, pero ¿cómo lo estáis incorporando vosotros? Bueno, el futuro será inmenso, pero el presente... ¿cómo es está pequeña, siendo? pero espectacular su progresión en los últimos meses. Nosotros lo que hemos visto es que bueno, pues que está habiendo una aceleración y que desde luego no es algo de futuro, es algo que está ya aquí. Antes decíamos, bueno, será el futuro, ¿no? Ya estamos teniendo contrataciones, seguramente todas las compañías, por lo menos en Northgate estamos contratando cada vez más eléctricos, ya no solamente en fórmulas fijas, como comentamos antes, porque hay un problema pues de valores residuales o de expectativas de venta de ese vehículo a futuro, sino también fórmulas flexibles. Nosotros hemos lanzado recientemente la opción de contratar furgonetas derivadas de turismo, furgonetas pequeñas en renting flexible, y la verdad es que estamos teniendo una gran aceptación, ¿no? Para empresas pues, que tienen necesidades estacionales de contratación, por ejemplo, empresas de distribución urbana o de logística, y la verdad es que está teniendo una gran aceptación tanto en fórmulas fijas como en fórmulas flexibles. Alphabet siempre ha apostado muchísimo por la innovación. Yo creo que desde el principio de la comercialización de los vehículos eléctricos, Alphabet apostó por ellos y con bastante poco miedo a la aceptación por parte de los clientes, que es cierto que era el riesgo del valor residual final. Fijar el valor de un coche a 4 años de una cosa nueva o de un producto nuevo siempre fue complicado. Pero sí que es cierto que apostamos por ello y a día de hoy nos encontramos en una situación parecida a la que está comentando Eduardo. Actualmente es cierto, el mercado está creciendo mucho, nosotros tenemos una participación, el 25% de las operaciones que se hacen en el mercado, o sea, 1 de cada 4 de los que hacemos en renting lo hace Alphabet, porque apostamos por ello, no solo con furgonetas, sino que también incorporamos los turismos y también los incorporamos en flexible, es decir, incluso aquel cliente que no está convencido lo puede usar una temporada, 3 meses, 4, 5, los que considere, e incluso aquel que ni siquiera se atreva a cogerlo 4 meses, le ofrecemos la posibilidad de probarlo un mes con un producto que llamamos Discovery, que como su propio nombre indica es, oye, mira, hasta facilito el punto de carga, que normalmente tiene también unas barreras de entrada difíciles de superar, se lo facilitamos para que pueda tener la experiencia y vea si realmente se acopla a su negocio. Y no solo esto, sino que hoy, englobado también en las soluciones de movilidad que necesitan las empresas, también existe el car sharing, como estaba comentando antes Agustín. Y en car sharing y en determinadas zonas y en determinadas ciudades, nosotros que vivimos en Madrid, es una grandísima ventaja moverse con un vehículo eléctrico hoy en Madrid, te permite aparcar en la calle sin tener que pagar hora, y también incluimos dentro de car sharing las soluciones de car sharing para las empresas, y no solo a las empresas en directo, sino incluso en edificios. ¿Por qué no va a poder beneficiarse una pyme de un vehículo para un determinado horario durante 3 horas o 1 hora porque tiene que hacer un desplazamiento puntual? Aquellos que comparten edificios, estamos trabajando, mire, la semana pasada presentamos un proyecto muy bonito que yo creo que tiene mucho desarrollo, y es en la Torre Iberdrola. La Torre Iberdrola es un edificio que alberga 37 empresas, que tiene 2.300 trabajadores de diferentes empresas de diferentes tamaños. Pues todas ellas tienen acceso a 6 vehículos de car sharing, entre ellos hay vehículos eléctricos, para cualquier necesidad puntual que ellos tengan. Es decir, no está en sus libros, no es un gasto suyo, sino que pagan por el uso.
y al final tienes la posibilidad de utilizar un vehículo eléctrico con todas las ventajas que ello tiene. Es decir, yo creo que tiene un desarrollo brutal. ¿Cómo funciona el car sharing entre empresas? Porque entre particulares lo veo más fácil. No es entre empresas, al final es un servicio que el propio edificio te facilita y entonces tienes la misma, a través de la intranet del edificio, igual que tienes el servicio de cafetería o tienes el de otra cosa, Vale. entras a la web, lo reservas y dices, oye, yo necesito este coche porque me voy al centro que tengo que hacer una gestión donde sea, y lo reservas una hora, bajas con tu tarjeta de entrada al edificio, reservas el coche, te vas, haces tu gestión, vuelves y te vuelves a tu sitio. Pues eso es interesante, yo creo que eso va a funcionar muy bien. Va a ser cooperativo. Antes hablábamos de qué limitaciones tenía el renting. Yo creo que el vehículo eléctrico, bueno, yo no voy a hablar de limitaciones a nivel individual, pero el otro día yo leía que una empresa, no voy a decir el nombre, era una empresa grande, que quería adquirir 200 vehículos eléctricos. Bueno, pues esa empresa nadie le va a impedir que adquiera 200 vehículos en renting, bien ella o bien a través de renting, porque no decía cómo lo iba a hacer y yo sabía que el tema de renting también lo estaba experimentando. Pero claro, esa empresa, si quiere hacer 200 vehículos, no puede tener ayudas para los 200, porque hay una limitación de minimis, que se denomina, que viene impuesta por la Unión Europea, donde un mismo cliente no puede tener más de 200.000 euros de ayuda durante 3 años. O sea que estamos hablando de que puede tener acceso a 40 vehículos eléctricos, pero el resto, si quiere tener 200, no podría. Y eso le ocurre a esa empresa grande y le puede ocurrir, por ejemplo, a Norgate o le puede ocurrir a Carflex, si ellos ponen a disposición muchos vehículos eléctricos a sus clientes. Porque claro, ellos también tienen la limitación. O sea que ellos, si superan los 40 vehículos durante 3 años de disposición hacia los clientes, no lo pueden tener. Porque claro, ellos lo que hacen es lo tienen en su parque y cuando un cliente lo necesita lo coge. La norma, eso no lo podemos cambiar en España, eso viene de Europa, pero hay que pelear por ello. Normalmente el cliente de renting, que lo hace no cogiendo un vehículo que está en un parque de una compañía, como lo que he dicho en este caso de Norgate o Carflex, caso de que tendráis parques de vehículos a priori, no tiene este problema. No tiene este problema porque una pyme que quiera 2 vehículos, No tiene problema. se ha cambiado al concepto de que el beneficiario no es la compañía de renting, que es la pyme. Y una pyme nunca va a tener 40 vehículos eléctricos, eso lo tenemos claro. Pues puede tener 1 o 2, que también lo puede conseguir por parte de ellos, pero si ellos a lo mejor les gustaría tener un stock de 100 vehículos, pues se les dificulta. Eso es un problema que existe, ¿eh? No es de renting, es un problema general de España y de fuera de España. De todas formas, Agustín, tú que tienes más datos de esto, la pregunta concreta que hacías del desarrollo del vehículo eléctrico en España es algo que quizás debería venir un poco impulsado por un gran contratador de renting, que es la Administración, ¿no? Es la Administración quien debería impulsar mucho en sus contrataciones este vehículo para que realmente tuviéramos un despliegue o un recorrido más largo, ¿no? ¿No pensáis? Bueno, yo creo que la Administración pone las herramientas para que no solo sea accesible a las administraciones públicas, sino a todos los clientes, precisamente con las ayudas a la adquisición. Y yo, por lo menos la sensación, nosotros trabajamos bastante el sector público y sí que es cierto que cada vez notamos más la exigencia en los contratos locales de al menos un porcentaje de vehículos que sean eléctricos. Y es por eso que en muchos casos con empresas relacionadas pues, con el tratamiento de aguas, mantenimiento de ciudades, mantenimiento de parques, es donde nosotros estamos notando y viendo y viviendo la necesidad del vehículo eléctrico, que cumple totalmente y perfectamente las necesidades de estos clientes y además tienen de alguna manera ciertos beneficios para todos los ciudadanos porque al final el nivel de ruidos, etcétera, etcétera, es completamente diferente. Pero de todas maneras, bueno, luego hago una puntualización del vehículo eléctrico. Yo estoy un poco con Jesús, ¿no? Yo creo que por parte de las administraciones públicas, sobre todo cuando hay, pues bueno, la famosa boina en Madrid de polución y bueno, pues saltan las alarmas o en otros sitios, ¿no? Recuerdo el año pasado en Oviedo tuvieron que parar la Y, ¿no? También por polución, ¿no? Yo creo que
hay una avalancha de comunicaciones en ese sentido, pero yo creo que hace falta un poco más también de aportación, tanto en ayudas, como comentaba Agustín, ¿no? No ya solamente ayudas, creatividad en cuanto a las ayudas, y luego también involucración en esos pliegos, digamos, de concursos, porque efectivamente han ido metiendo algo, pero yo veo muchos pliegos donde, bueno, pues en contrataciones de cientos de vehículos aparece 1 o 2, o sea que está empezando, pero está siendo todavía muy escaso cuando bueno, pues a las compañías de renting, a los operadores, a todos los digamos estamentos del mundo automóvil nos están incidiendo en la necesidad de que profundicemos, de que apostemos por esas energías alternativas en cuanto a la movilidad, pero yo creo que también ellos pueden hacer algo más, ¿no? Seguro que lo hacen. Yo pediría sobre todo continuidad. Es que ayudaría a desarrollar todo el tejido que hay alrededor del eléctrico. Continuidad, porque además es que al final son olas, tenemos 3 meses de actividad frenética, luego desaparecen las ayudas, tenemos sequía y esta incertidumbre no ayuda a ir introduciendo el vehículo poco a poco. Al final y yo creo que eso sería muy bueno. Hay una cosa, que efectivamente desde el punto de vista relativo el vehículo eléctrico está creciendo, pero reitero, desde el punto de vista relativo, el porcentaje de vehículos eléctricos sobre el total de vehículos que se matriculan en España es 0,12%. O sea, cada 1000 vehículos que se matriculan, 1,2 son eléctricos. O sea, tenemos que reconocer que es reducido. La Administración Pública Española apuesta por el vehículo eléctrico y está dando ayudas que efectivamente a veces ocurre lo que dice Alicia, que no hay continuidad, porque dice, pues este año 15 millones de ayudas, pero si esos 15 millones acaban el día 30 de junio, pues ya estás en dique seco durante medio año, como poco, que claro, es que tiene que salir una norma publicada en el Boletín Oficial del Estado que lo contemple, y a lo mejor dice, sí, con efectos desde el día 1 de enero, pero te la sacan en abril. Sí, entonces, claro, y la gente hasta que no lo ve escrito, pues no, eso efectivamente hay que soslayarlo. Tiene que haber continuidad, eso está totalmente claro. Las ayudas que dan en España no son bajas. Dan hasta 5.500 por vehículo, que no está mal. Hace 2 o 3 días se ha aprobado en Alemania las ayudas. Y allí el debate que tenían era que querían dar 5.000 euros y al final no han llegado a un consenso y se ha quedado en 4.000 euros por vehículo eléctrico. Son más reducidas que lo que son en España. O sea, los países que más han apostado es un país como Noruega, que tiene petróleo, pues, bonita paradoja, tiene petróleo y sin embargo ha apostado fortísimamente por el vehículo eléctrico. Ayer me comentaban, yo no sé si era cierto, que el 25% de los vehículos que se matriculaban en Noruega eran eléctricos. Es cierto. Bueno, yo no sé si es cierto, me parece una exageración. Son datos de matriculación oficiales. Pero hay una cosa, eso requiere ventajas fiscales brutales. Requiere poner mucho dinero, requiere poner mucho dinero y los estados no todos están dispuestos a ponerlo. Entonces, es un factor... También hay una conciencia ecológica probablemente distinta, en Noruega, que hoy no tengamos todavía implantada en España al mismo nivel. Pero es que hay más energías alternativas, es que estamos centrándonos en el vehículo eléctrico, pero si nosotros tenemos que combinar eficiencia con medio ambiente, no solamente está el vehículo eléctrico, y eso lo digo porque claro, es que cuando hablamos de energías sostenibles, parece que el vehículo es eléctrico. No, es que está el gas también, que cada vez está teniendo más aceptación y desde el punto de vista de CO2 emite CO2, pero las partículas ahora que más nos preocupan, por ejemplo en ciudades como Madrid, Barcelona, las grandes ciudades, como es el NOx, o las partículas, el M10, pues esas no emiten. Entonces no tenemos que olvidarnos de otros vehículos también eficientes y que ya están saliendo de fábrica, tanto de gas licuado de petróleo como de gas natural comprimido. Lo digo para que seamos justos y cuando hablamos de energías alternativas parece que lo único que existe es el vehículo eléctrico, que también existen otras energías alternativas, y los diésel y los gasolina también avanzan en eficiencia del medio ambiente.
Un aspecto a destacar también, que yo creo que es importante, o por lo menos nosotros lo vemos así con los clientes que han apostado por esta tipología de vehículos de energías alternativas, es el poco esfuerzo que hay hasta ahora en cuanto a instalaciones de recarga, ¿no? Tanto en vehículos eléctricos como de otro tipo de combustibles, ¿no? Hay mucha digamos, efervescencia a la hora de decir, oye, hay que contratar vehículos o hay que comprar vehículos eléctricos, que es lo que más está ahora mismo en boga, pero luego hay una falta también de infraestructuras a la hora de recargas, sobre todo en las grandes ciudades, ¿no? Entonces, eso es una apuesta también, una asignatura pendiente que hay por parte de administración o de, digamos, asociaciones que quieran espolear este tipo de contratación, ¿no? Estamos terminando ya el debate, antes hablábamos un poco de la digitalización, pero más allá de cómo os ponéis en contacto vosotros con los clientes, me gustaría saber un poco esta digitalización, cómo se está adaptando al sector del renting. La conectividad, la telemática, todo. Bueno, yo creo que en eso estamos trabajando, apostamos todos por ello, especialmente por la telemática y precisamente por las grandísimas ventajas que nos trae. Yo pienso que estamos hace unos años estábamos en la era de la información y ahora estamos en la de la gestión de la información. Somos empresas muy potentes, tenemos en torno a 50 o 40.000 vehículos y la información y los inputs de todos esos coches durante muchos años y muchas veces. Pero no nos era tan sencillo sacar el beneficio para nosotros y para nuestros clientes de toda esa información, y hoy la tenemos. Y esto nos permite afinar muchísimo más en cuanto a las cuotas, en cuanto a comportamientos y en cuanto al final costes que podamos repercutir o no a nuestros clientes. A día de hoy los servicios de telemática, que yo creo que prácticamente todos nosotros estamos en ello ahora mismo, nos permiten con pequeños dispositivos aplicados a los vehículos prever e incluso anticipar muchísimas situaciones, bueno, las necesidades de revisiones de mantenimiento, incluso los comportamientos y las actitudes de los conductores, e incluso buscar soluciones alternativas, pues bueno, hasta localizar los vehículos, etcétera, etcétera. Entonces, a mí me parece que esto hoy es una realidad en nuestro sector, que esto además nos ayuda a ser incluso más eficientes nosotros y transmitir y trasladar esta eficiencia a nuestros usuarios y a nuestros clientes, y que es una realidad que hoy está empezando, pero que dentro de unos años será otro commodity que tendremos dentro de nuestros servicios, todos los servicios de telemática. Efectivamente, es un aspecto que avanza muchísimo en los últimos años también. Yo creo que ha sido seguramente el que más ha avanzado en las compañías de renting, en los servicios que prestamos todos a nuestros clientes. Ya no solamente los servicios de geolocalización, que comentaba Alicia también, ¿no? Las apps que hemos puesto a disposición de nuestros clientes / usuarios, ¿no? Porque hay muchas apps pues, que están dirigidas también incluso al propio conductor, ¿no? Para que él tenga información en tiempo real, tenga información incluso de gasolineras, de precios de combustibles, donde pueda acceder, de revisiones que tiene que pasar, a lo mejor la ITV, si es que precisa pasar una ITV. Entonces hemos avanzado muchísimo en eso. La información es vital para ellos a la hora sobre todo de poder gestionar bien pues, una contratación que han hecho con nosotros. Nosotros le tenemos que dar toda la información necesaria para facilitar el trabajo. Muchos de estos casos, no olvidemos que son vehículos que son herramienta de trabajo, ¿no? Hay una parte que pueden ser vehículos de representación, que no deja de ser también una herramienta de trabajo, pero en muchos casos son herramientas de trabajo, y todo lo que podamos hacer los operadores de renting por facilitarles información que a su vez les haga más fácil su trabajo, pues desde luego es bienvenido y muy bien aceptado por ellos. Es otra diferenciación que tenemos frente a cuando tú estás pues, con una opción de haber comprado el vehículo y no tienes ese amparo de una serie de profesionales que te ayudan y te dan servicios complementarios. Al final los servicios pasan hasta por la cotización. Tú puedes hacer las cotizaciones que quieras a través de la red, puedes elegir el taller que quieras en tu zona. En fin, yo creo que ahora mismo tenemos tantísimas herramientas tan potentes que, si bien el cliente siempre nos puede llamar, porque yo creo que hay una parte de personalización que debe estar para aquellos clientes que lo demandan, nuestro reto está en ser capaces de darle al cliente todo para que no nos necesite y que tenga la inmediatez de todas las necesidades que ellos tengan en cuanto a servicios de su coche. Nosotros en Carflex, al igual que Carflex, al igual que en Nordic y en Alphabet, tenemos un desarrollo importante de la parte telemática y la parte de información. Como decía Alicia, el nivel de información que tenemos es mucho, podemos trasladar a los clientes, ayudarles a gestionar sus herramientas, pero
En el concreto, en Carflex y a la pyme queremos ir más allá y queremos que a través de Carflex y su web los clientes puedan contratar, ¿vale? Fundamentalmente es algo que queremos desarrollar y que quizás el Rentacar tiene muy desarrollado, pero el renting en sí, la posibilidad de cotizar sí, pero queremos ir más allá, queremos que los clientes, las pymes especialmente, puedan contratar a través de una web y tener la solución prácticamente si quieren conectar, bien, pero si no, sin intermediación. Es algo que, en mi opinión, mi modesta opinión, es algo que en el sector del renting tenemos que desarrollar más, ¿no? Al final, la pyme y el autónomo buscan una rapidez y buscan hacerlo a través de herramientas digitales cada vez más, sin perder de vista que muchas veces pueden querer ese asesoramiento consultivo. Tenemos que ser capaces en un mercado tan tecnológico de hacer desarrollos que permitan a través de nuestras plataformas gestionar y contratar un producto renting flexible en este caso. Lo tiene, es decir, cualquier cliente hoy en este mes lo lanzamos, puede contratar online. Es decir, si hubiera algún cliente, y lo hemos puesto precisamente para estos clientes que están mucho más familiarizados, y yo creo además las nuevas generaciones cada vez están más habituados a hacer todas las cosas a golpe de clic, hoy pueden contratar online sin necesidad de hablar con nadie ni de ir a una concesión, porque todo el proceso lo pueden hacer online, enviarnos el contrato, firmarlo, etcétera, etcétera, y nosotros nos encargamos de entregar el coche donde él nos diga. Hablando de las nuevas generaciones, ¿van a ser los millennials las que van a dar un vuelco al renting? Bueno, hablamos de millennials. Los millennials tienen que llegar a tener puestos de gestión en las empresas. No olvidemos que nosotros, todas las empresas que estamos aquí, que les va a costar un poco. Todas las empresas que estamos aquí trabajamos fundamentalmente para empresas, ¿no? Ya sean grandes cuentas o ya sean pymes, que es el foro de debate hoy. Sí, ¿no? pero ellos que están creando muchas startups. Están creando startups, pero todavía tienen que desarrollarse. Todavía yo creo que sin duda hay un potencial, pero yo creo que estamos todavía pronto para ello, ¿no? Yo ahora que oía a mis dos compañeros sobre las fórmulas de contratación digital, yo creo que, no sé, a lo mejor yo soy todavía un poco chapa a la antigua, ¿no? En ese sentido, y nosotros de momento, aunque estamos trabajando en la digitalización, pues sobre todo en la posibilidad de cotización, de ofrecer información, nosotros seguimos manteniendo que el tipo de venta del renting es una venta consultiva, ¿no? Y para ello nosotros hemos creado una red importante, comentaba antes, de las 25 delegaciones y un equipo de más de 150 comerciales repartidos por todo el territorio nacional, y creemos que todavía hay que apostar sobre todo para vencer ese concepto, esa cultura de propiedad, con una visita, un acompañamiento, una venta consultiva, y que es posible que haya otra posibilidad en un futuro, pero de momento nosotros estamos teniendo éxito con la venta vis a vis y creemos que tenemos que seguir invirtiendo en ella, ¿no? Hay un tiempo, desde que nosotros visitamos a veces a clientes, pasan incluso meses hasta que le hacemos cambiar la opción de haber comprado siempre un vehículo a contratarlo en renting, ¿no? Es un esfuerzo, pero creemos que merece la pena, ¿no? Bueno, una ventaja que hay en relación a lo que dice Eduardo, que el que entra en renting normalmente no sale. Pero el proceso, ¿me entiendes?, desde que se inicia un tema hasta que el cliente, ¿me entiendes?, se decide por el renting, en la gran empresa estaba en 6 meses. La gran empresa hoy día ya no hay que explicárselo porque ya lo es. Pero yo no sé, una pyme, vosotros que estáis muy lanzados, si también requiere mucho tiempo. La tarea es ingente, ¿eh? Son periodos de maduración largos. Fíjate, yo te hablo en un Madrid, ¿no? Nosotros que estamos situados por toda España, en un Madrid pues hay más cultura de renting, hay más información, pero cuando nosotros tenemos una delegación, como puede ser el caso de Cáceres o Badajoz, o el puerto de Santa María en Cádiz, para atender comercialmente esa zona, hay periodos de maduración más largos. Nosotros hay campañas de televisión que lanzamos y recogemos frutos, recogemos personas interesadas que les llamamos inmediatamente, hacemos una visita y hay contratos que cerramos un año después, ¿no? ¿Por qué? Pues porque el cliente, bueno, pues le presenta, le parece atractivo, pero bueno, a lo mejor en ese momento tiene un vehículo en propiedad que todavía lo sigue utilizando, y un año después es cuando te llama y te dice, oye, es el momento ahora, ¿no? Vale, pero yo creo que en parte porque le surge la necesidad en ese momento, Eduardo, porque el flexible no es algo que puedas tener previsto a veces, es algo que te surge con motivo de una punta, de un proyecto, de un negocio no conocido, exacto, ¿no? Es lo que os Entonces decía tienes que antes, estar ahí, ¿no? tenemos una posibilidad de mercado muy grande todos en el sector de las pymes, pero ese sector es un sector
pues que hay que dedicarle tiempo, hay que explicar muy bien, hay que, digamos, argumentar las diferencias que comentábamos antes y que son clarísimas, pero que esa gente tiene un vehículo en propiedad y ese vehículo en propiedad tiene todavía una vida útil, entonces hasta que no lo utilice, lo deje de utilizar, Bueno, pues... tenemos que comunicar muy bien qué es esto para que las pymes lo sepan y, Sí, es y un trabajo, es un trabajo verdaderamente es un trabajo difícil. de campo que hay que hacer todos y yo creo que lo estamos haciendo bien todos. Pero es que yo creo que en muchos rincones de España, cuando le hablas de renting, tienes que empezar a explicar qué es lo que Totalmente. es. Y ya si hablas de flexible... Entonces, claro, y si lo más flexible, tenemos ¿no? el cambio, no, pero el flexible yo creo que es más fácil de que lo capten, porque en cierto modo les vais a dar, tú les dices un coche a 4 años, oye, y sí, si mi negocio a los 2 años no funciona, entonces en ese sentido yo creo que puede ser un poco más fácil, pero de todas las maneras yo creo que esta labor tenemos que hacerla, y es sembrar para recoger, y está sembrando el sector y todos nos beneficiaremos. O sea, Todos. cuando hay una campaña de televisión de alguna compañía, que no es lo habitual, pero ya hemos visto que ha habido 2 compañías que se han lanzado a televisión, en cierto modo están beneficiando, porque están dando una visibilidad al renting, y el renting la empresa más o menos lo conoce, la pyme, muchas habrá que explicárselo, pero ya no te digo nada al particular, Bueno, ya que también es un objetivo al que nosotros no podemos olvidar. fundamental, además, en el corto y medio plazo. Porque, Medio, yo creo que diría más medio porque y largo. la pregunta que decía yo al final, no sé si estáis notando que los jóvenes, que serán los que contratarán mañana o no contratarán, los jóvenes cada vez tienen menos tendencia a comprar un coche o a sacarse un carnet. Es decir, están pensando ya en uso. Yo creo que hay un cambio de mentalidad tremenda. Va a afectar al fabricante y a su modelo de comercialización al particular, pero también nos va a afectar a las compañías de renting, que vamos a tener que cambiar nuestro concepto para atender ese futuro que va a llegar y en el que nos vamos a encontrar inmersos muchos de los que estamos aquí, y que vamos a tener que enfrentarnos a ese reto y a ese cambio de mentalidad, porque el consumidor que viene es distinto al que hoy nos está contratando y con distintas necesidades y distintas valoraciones de la movilidad y del producto. Pero hay una cosa, relacionándolo antes con el tema de la digitalización, de que, vamos a ver, hay muchos datos, como decía Alicia, estamos en el mundo del Big Data, pero bueno, claro, ya lo que se pasa a hablar, vamos a hablar del Smart Data, de datos inteligentes, datos que te valgan, porque claro, eso del árbol no te deja ver el bosque, es que es una realidad. Pero las compañías de renting en esto son pioneras. Las compañías de renting tienen software, por lo menos estas 3, ¿me entiendes?, que no facilitan todavía a los fabricantes de vehículos. O sea que el sistema iCall, que hasta 2018 no es obligatorio, algunas de estas compañías ya lo ofrecen. Pero no solamente ofrecen eso. Buscando eficiencia, buscando la mejora en el medio ambiente y buscando la mejora en la seguridad vial, ya se están analizando los hábitos de conducta de los conductores, de los usuarios. Entonces, claro, ¿eso en qué influye? De una conducción agresiva a una conducción más suave, pues te puedes ahorrar un 10% en combustible, vas a emitir menos y vas a tener menos siniestralidad. Parece que no, pero bueno, pero eso no lo pueden hacer más que las compañías de renting. Entonces son pioneras. Y además, y España dentro de Europa es más pionera todavía. Se vende el servicio mucho más integral. Aquí el cliente cuando te pide el producto, oye, yo quiero desentenderme, el coche es cosa vuestra. Y efectivamente eso se está haciendo en España más que en el resto de Europa. Y daré un dato. De aquí han salido de España 5 o 6 directivos de compañías de renting que se han ido a otros países de Europa, de la casa matriz, a puestos más elevados. Entonces, quiere decir que aquí hay un know-how por un lado y se está haciendo las cosas bastante bien. ¿Entiendes? Entonces, bueno, pues todo eso yo creo que tenemos que tenerlo presente porque las compañías de renting españolas son pioneras, ¿eh? Y en ese sentido, quien se beneficia es el cliente. Nosotros vamos por delante de la demanda. Escuchamos efectivamente a los clientes porque es nuestro centro, pero vamos por delante de la demanda. Bueno, pues esto era un poco todo, no sé si tenéis que añadir algo más.
Pues no me queda daros las gracias. Creo que hemos aprendido bastante de este debate y nada, esperar a que el renting siga subiendo puntos. Seguro que sí. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias.